Me toca abrir un panel muy interesante que es de la electromovilidad. Yo vengo en realidad en representación de un proyecto que fue muy exitoso y una empresa que es la empresa de Coradil. Nosotros somos una empresa, una pyme nacional que nació hace más de 30 años. Venimos en realidad, o nace primigeniamente de la electrónica y la informática. Y de hecho acá podemos ver algunas tomas de la planta donde hacemos la parte de electrónica. Y la electromovilidad en Argentina yo sigo diciendo de que está todo por hacerse, si bien se vienen digamos, creciendo pasos agigantados y año a año cada vez avanza más, el verdadero enemigo o a quien debemos combatir es a la movilidad a través de los motores a combustión, porque quemamos combustibles fósiles que no son renovables. Y realmente la tecnología de electromovilidad significa un montón de ventajas para el ambiente, para lo que la gente necesita en cuanto a suplir sus necesidades de movilidad y el cuidado del medio ambiente. Pero cuando uno empieza a hablar de movilidad, yo en esta presentación suelo utilizar esta propaganda que se ve acá a la derecha o izquierda de la pantalla, sería, que en realidad es una propaganda de Detroit Electric que está fechada en febrero de 1916, Chicago. Entonces uno cuando piensa en eso dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hace más de 100 años existía una posibilidad de acceder a los coches eléctricos? Y cuando uno mira la historia de estos 100 años, sin duda los coches eléctricos no ocuparon un lugar importante en la movilidad de la gente y sí lo hicieron así los motores a combustión. Bueno, yo diría que el verdadero culpable de eso era justamente las baterías. Estos coches de 1916 usaban ya la tecnología de batería de plomo, que actualmente sigue disponible para otras prestaciones, pero obviamente no era la solución técnica necesaria para un vehículo eléctrico, por el peso, por la densidad energética y por lo que se podía hacer. Y bueno, alegremente, en estos últimos 20 años se ha empezado a avanzar muy en serio en la electromovilidad, o la movilidad eléctrica, y sobre todo está asociado a esto otro que podemos ver en la pantalla de la presentación, que en realidad es una batería de litio. El litio nos ha permitido generar una densidad energética en las baterías que hace de que ahora los coches eléctricos sean una solución práctica, asequible y que se pueda aprovechar en el ambiente. Nosotros en la empresa, en realidad, antes de hacer autos ya hacíamos baterías de litio. Somos de las pocas empresas que tienen el know-how de pasar de celdas de litio a una batería completa. Uno por ahí quizá no lo sepa, pero el costo más grande de una batería de litio está en sus celdas, supera normalmente el 90% del costo de la batería, pero desde el punto de vista de valor, 100 kilowatts de celdas cuestan la mitad que una batería de 100 kilowatts. O sea que ese know-how vale un montón, es súper importante, y de hecho en Argentina hay varias empresas que lo hacemos, o sea que hay una capacidad real y un conocimiento que está a disposición de esta tecnología. Particularmente las celdas son un componente muy sencillo, que es a los fines prácticos como si fuera una pila, y tienen en sí adentro integrada una computadora, que es el BMS, que es un manejador de cargas, y a su vez este dispositivo levanta todas las variables técnicas como temperatura, tensiones específicas de cada celda, y hace en realidad al cuidado de la batería, no tanto así al cuidado de aguas arriba para afuera, digamos. Si obviamente si hay un cortocircuito, abre el consumo, pero en realidad está pensado sobre todo para proteger las celdas y asegurar la vida de las baterías. Hoy cuando uno piensa en una batería de litio, hay distintas tecnologías, como tenemos las de ion de litio de un celular, o las NCM, o las de litio ferrofosfato, que son las que nosotros usamos para nuestras soluciones de electromovilidad. Estás pensando en baterías que van a durar más de 5 o 10 años en su primer uso. Y digo su primer uso porque una vez que la batería puede solamente cargar el 80% para lo que fue diseñada, se pasa a disposición final y en realidad se utiliza un reproceso que esas mismas celdas se usan para hacer baterías estacionarias, que son como las de los power bank en una casa o en algún centro de cómputo, a lo cual uno va a tener la posibilidad de sacarle otros 30 o 40 años más de uso. Por eso se dice que estas baterías son en realidad una tecnología verde, por la cantidad de años de uso que le vamos a poder dar a estas mismas celdas, ¿no? Pero bueno, hablando de electromovilidad,
nuestra empresa, cuando empezó a pensar, encontró un nicho que es el del City Car. En la Argentina, lamentablemente, nosotros no tenemos muchas estadísticas, pero sí alguna estadística que hemos levantado de la Ciudad de Buenos Aires. Uno ve que una persona en promedio se desplaza todos los días de 20 a 25 kilómetros. Lo hace en grandes ciudades a velocidades promedio de unos 37, 35 kilómetros por hora, lo cual eso entiende que, no sé, tener un vehículo que viaja a 200 kilómetros por hora o tiene más de 1000 kilómetros de autonomía, eran cosas que quizá no eran tan necesarias para el desplazamiento diario en una ciudad, que es lo que nosotros queríamos solucionar con este producto. Y si bien el primer proyecto fue un solo modelo, que era el Tito de 3 puertas, que con 100 kilómetros de autonomía, esto fue, digamos, mutando, fuimos recibiendo mucha retroalimentación de nuestros clientes. Por suerte el Tito es un producto muy exitoso. Este año recién hemos perdido la cucarda de ser el eléctrico más vendido, nos ha ganado Chevrolet, pero en los últimos 2 años veníamos siendo el primero, esperemos recuperar en algún momento la posición. El Tito eléctrico es un producto de industria nacional que se fabrica íntegramente en nuestra planta de San Luis. Está pensado para solucionar el movimiento diario de las personas. Son coches ágiles, prácticos, muy lindos para andar por la ciudad. Son muy baratos de mantener. Yo no me canso de decir en todas las charlas que tengo la oportunidad de que moverse eléctrico es 10 veces más barato que moverse a combustión. Hoy por hoy, un Tito eléctrico que tiene una batería con una autonomía de 300 kilómetros, bueno, entiendo que dependiendo de la ciudad tenemos tarifas distintas, pero en San Luis, que no es de las tarifas más baratas del país, sale algo así como 2.400 pesos llenar ese tanque para 300 kilómetros de autonomía, lo cual verán que no son ni siquiera 2 litros de nafta, o sea que la diferencia es muy, muy grande. Después tenemos algunos distritos que han hecho un trabajo más serio. Después mi querido amigo Hugo va a charlar después y les va a decir que en Córdoba, si tiene un eléctrico, hasta carga más barato, o sea que son beneficios que tiene. Pero los coches eléctricos, más allá de que el desplazamiento diario es 10 veces más barato que moverse a combustión, no tenés que hacerle service porque no tenés ni filtros, ni aceites, ni nada de eso, por lo cual es mucho más conveniente. Y sobre todo, cuidás también el medio ambiente. O sea, no tenés contaminación sonora, son coches silenciosos, son todas ventajas. La electromovilidad, ya sea con un Tito o con cualquier otro tipo de vehículo, las ventajas son muy, muy superadoras comparado a lo que vino pasando en los últimos 100 años, que eran los coches a combustión. Por suerte, creo que fue hace 2 años atrás, se rompió uno de los hitos mundiales donde el coche eléctrico más fabricado era un eléctrico, que era el de Tesla, cuando históricamente siempre eran los coches a combustión. Pero sí es cierto que en la Argentina todavía estamos con, digamos, indicadores muy malos, ya que los coches eléctricos no superan ni siquiera el 2% del parque. Cuando uno suma por ahí los híbridos, que si bien yo no estoy a favor de los coches híbridos porque siento que son un poco un engaño, porque tiene una muy pequeña componente eléctrica y la mayor componente sigue siendo de combustibles fósiles, digamos, ¿no? Pero bueno, es un avance, o sea que en realidad es interesante saberlo y ponerlo. Y sin duda, el futuro del mundo, por lo menos el futuro cercano, hasta que aparezca una nueva tecnología que sea más superadora, va a ser eléctrico. Va a ser eléctrico, primero porque son todas grandes ventajas, como les he venido comentando, y segundo porque es muy necesario. El planeta ya no sabe cómo decirnos de que nos tenemos que pasar a una forma de vida que sea más sustentable. Es el único planeta que tenemos y realmente hay que cuidarnos. La verdad es que cuando yo empecé a dar estas charlas, la componente de la matriz eléctrica argentina es muy fósil dependiente, de hecho lo sigue siendo, pero por suerte se han venido haciendo muchas inversiones en energías renovables y uno por ahí mira, digamos, con muchísima esperanza de que ya tenés provincias donde el 50% del consumo prácticamente es de energías renovables. Entonces esto hace de que todo sume y todo aporte. Bueno, me parece que el otro gran aspecto que tenemos que atacar es justamente el de los combustibles que se queman en los motores de nuestros coches, porque la matriz de vehículos de toda la República Argentina es
en un porcentaje muy, muy alto sigue siendo de combustibles fósiles, y eso hay que cambiar. Después sí va a haber todo un desafío para la Argentina, que es el tema de las redes de carga, que entiendo que hubo hablar un poco de eso, de que es que en todo el mundo, para poder hacer grandes redes de carga, se necesitan capitales o inversiones de capitales muy intensivas, que se demora mucho tiempo en recuperar esas inversiones. Pero bueno, en el caso nuestro de estos vehículos eléctricos que son City Car, y de hecho un poquito de la mano de cómo se va desarrollando el mundo, está pensado para carga domiciliaria. El Tito eléctrico directamente tiene el cargador ya integrado adentro del vehículo y es compatible con un enchufe de 3 patas planas, una ficha 2073, que hay en cualquier hogar, y uno directamente lo deja cargando ahí. La idea es que cuando uno se va a descansar, así como deja el celular cargando en la mesa de luz, podés dejar cargando el Tito en tu cochera. Te despertás y bueno, tenés el tanque lleno y aprovechás esa oportunidad. Como les venía diciendo, si bien ahora va a cambiar un poquito la matriz, porque la Argentina está empezando un proceso de que se ha puesto arancel cero para los vehículos eléctricos importados, lo cual va a hacer que entre una gran cantidad de marcas y modelos variadas en el mercado. Esperemos que esta oferta haga que realmente la porción de eléctricos crezca comparado con los coches a combustión. Lo que pasa es que el problema que suele haber sobre todo es que los eléctricos, por ser una tecnología más nueva y un poco más complicada y más difícil de darle la postventa, hace de que la inversión inicial es más elevada. Entonces la gente, bueno, como que a veces tiene algo de miedo en hacer grandes inversiones iniciales para poder cambiarse a movilidad eléctrica. Particularmente con el Tito, nosotros, si bien buscamos un nicho que era el de la micromovilidad o de la movilidad en las ciudades, son City Car, el 0 kilómetro del Tito vale igual de barato que un 0 kilómetro de línea baja, o sea que el precio es muy competitivo, no estamos hablando de inversiones iniciales más altas. Y particularmente en el mes a mes, digamos, cuando uno normalmente tiene un presupuesto, no sé, mensual de 100.000 pesos de combustible, bueno, cuando haces esos mismos movimientos en un Tito eléctrico, estás pensando simplemente en 10.000 pesos que te impactan en la boleta de luz de tu casa en el caso de que lo cargues ahí. Pero bueno, como les comentaba, nosotros todos estos vehículos los hacemos íntegramente en la planta de San Luis. Hacía creo que 100 años que una pyme no se transformaba en automotriz. En los últimos tiempos, todas las automotrices nacían de mega grupos económicos que hacían inversiones ultramillonarias, donde había líneas robóticas de soldadura. Si bien la Argentina tiene algunas de esas plantas, porque tenemos una historia, digamos, automotriz muy larga y conocida y tecnificada, nosotros cuando comenzamos con el proyecto del Tito eléctrico, son todas líneas manuales, donde el trabajo, si bien es en un proceso productivo por islas en línea de producción, es total y absolutamente manual. Arrancamos desde un paquete de caños con lo que se hace el chasis del vehículo y después, bueno, se van punteando toda la carrocería, se hace la pintura y el ensamble tradicional que uno podría ver en cualquier línea automotriz de una planta. Con la diferencia que por ser una pyme nosotros es mucho más chiquito, estamos hablando de una planta de 3.500 metros y no por ahí con unas grandes marcas internacionales que suelen tener plantas de varias decenas de metros cuadrados de producción. Como les contaba, si bien el proyecto nace con el Tito eléctrico, después fue creciendo la familia y entonces sacamos el Tito 5 puertas, que hoy te diría que es el más vendido. Muchos clientes, nosotros como hacemos electrónica, informática, luminarias LED, tenemos muchos clientes que son cooperativas y municipios, nos pedían una herramienta de trabajo, entonces por eso nace la hermana del Tito, que es la Tita, que es una camioneta liviana, 100% eléctrica, que soporta 500 kilos de carga, que también tiene 300 kilómetros de autonomía. No me fijé en el último reporte, pero digamos, graciosamente me parece que mi mejor cliente de las Titas eléctricas es YPF, que genera combustibles fósiles. Bueno, en realidad es una empresa de energía. Pero bueno, es una solución que sobre todo está orientada para pymes, porque es una herramienta muy asequible y muy barata de mantener, entonces es una excelente solución a la hora de generar el trabajo. Y bueno, como les decía, ahí tienen un pequeño cuadro comparativo del ahorro de CO2 equivalente. En un coche de combustión estamos hablando de más de 3.000 kilos de CO2 equivalente al año,
mientras que en un Tito eléctrico, suponiendo que toda la carga eléctrica viene de fuentes no renovables, o sea, de centrales térmicas, igual así son solamente 240 kilos de CO2 al año, por lo cual, sin duda que pasarnos a una movilidad eléctrica es el paso en el sentido correcto para cuidar el ambiente. Y como yo digo, también para cuidar el bolsillo, porque termina resultando siendo mucho más barato y conveniente a la hora de moverse, sobre todo por las ciudades. Acá tiene una pequeña historia o línea de productos que nacimos con el Tito S2 y después la Tita. Y después sí, hemos ido sacando otros productos, como que no lo nombre, pero la Tita Cuadrilla está pensado sobre todo es una camioneta de doble cabina, por así decirlo, de 4 personas, donde se utiliza mucho en cuadrillas, sobre todo de las cooperativas, donde usan cuadrillas de mantenimiento de redes de fibra o de telefonía, de comunicaciones. Particularmente en esa solución viene hasta un inversor de corriente, lo cual le permite usar la misma energía de la camioneta para utilizar una herramienta eléctrica. Entonces es una excelente solución para eso. Y creo que el último producto que lanzamos en electromovilidad fue el Chiqui, que vendría a ser algo así como medio Tito, va una persona adelante y una persona atrás. En el mundo es muy común este concepto, sobre todo para las rondas de vigilancia en los country o en los grandes premios industriales, pero realmente nos ha sorprendido un poco la gente que también lo compra para moverse, porque bueno, para ir a hacer las compras, para llevar a los chicos a algún lado, para moverse en la diaria, el desplazamiento en un Chiqui, la última vez que hice la cuenta era 1,50 el kilómetro. O sea, no compro ni un caramelo con 1,50. Entonces realmente son soluciones que son muy prácticas y muy eficientes a la hora de moverse por la ciudad. Particularmente toda nuestra línea de vehículos cuenta con licencia de configuración de modelo. Esto significa que están habilitados por el Ministerio de Transporte para circular por la vía pública. Todos llevan patente, todos necesitan carnet de conducir y seguro contra terceros. Y particularmente, sí, dependiendo el distrito en el que uno esté, tenés algunas, no sé, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se paga 0 de patentamiento en los vehículos eléctricos. Santa Fe fue de las primeras provincias que hizo esto. Neuquén me parece que igual. Y bueno, después hay algunas provincias donde tienen una tarifa diferencial. En el caso de San Luis, los vehículos eléctricos pagan un 25% más de patente, lo cual significa un ahorro y un incentivo para esto de pasarnos a la electromovilidad. Bueno, y no nombré a la Barretita, que también es una barredora muy exitosa, sobre todo en los municipios y grandes empresas que necesitan limpiar predios industriales, porque es una barredora que aspira, limpia y es también 100% eléctrica, 0 contaminantes, muy bajo costo de mantenimiento y muy económica y, digamos, y funcional. Así que bueno, esa fue un poco la historia de la electromovilidad con Coradir. Ha sido un gusto, espero no me estaban apurando por el tiempo porque sé que venimos un poquito retrasados, así que he tenido que comprimir la charla. Pero bueno, quedo a disposición, ahí están mis datos de contacto y si alguien quisiera tener consultas y todo, está totalmente abierto. Juan Manuel, tenemos algunas consultas, así que no te desconectes. Estoy acá. Vamos a empezar con la primera. Preguntan si van a modificar la licencia LS2 que no permite usarse este vehículo, el Tito, hablamos, o el resto, en rutas y autopistas. Sí, en realidad esa prohibición que está puesta en el decreto, como todos, los argentinos copiamos esta normativa de Europa, que es la L7 y la L6. Cuando se hace el decreto reglamentario en la República Argentina se agrega el inciso M2 que dice que se prohíbe circulación por autopistas y rutas. Yo comparto de que no anden por autopistas porque de hecho el producto está pensado para moverse en la ciudad, pero nos pasa que en el interior es muy común tener 2 ciudades, una ciudad principal y una ciudad dormitorio, conectadas por un tramito de ruta que está integrado en la ciudad y es prácticamente una avenida. Pero bueno, cuando nosotros hicimos una presentación a la DNRPA para que se revise esto, los mismos abogados que hicieron la presentación plantearon de que un decreto no puede prohibir algo, un decreto reglamentario no puede prohibir algo que no está previsto en la ley. Entonces, esa prohibición está ahí como en un gris. De todas maneras, nosotros como fabricante le pedimos a la gente que por favor use el coche en las ciudades, que es para lo que está pensado.
Y si uno estuviese circulando por una ruta nacional y te para gendarmería o la policía o lo que fuere, después cuando uno termina yendo al juez para que le apliquen multa, no hay sanción aplicable porque no hay ningún artículo pensado en la ley para que sea una sanción. De todas maneras, creo que se debería corregir porque, bueno, la normativa europea es clara y sí te exige esto de que en las rutas la velocidad mínima es la mitad de la máxima. Nosotros tenemos velocidades de 100 kilómetros, o sea que sería 50 la mínima. El Tito supera los 50 kilómetros, o sea que se podría circular, pero sin duda que no le recomiendo a ningún cliente, no sé, subirse a acceso a este. Lo que pasa es que el país es muy, muy grande y las autopistas de Buenos Aires son un pequeño porcentaje. Bien, bueno, otra pregunta, Juan Manuel. Dice, ¿puede colocarse un panel fotovoltaico en el techo e ir autogenerando mientras funciona? Sí, mirá, hemos probado paneles y también probamos el tema de los frenos regenerativos. Porque uno cuando lee ahí, hay papers que te hablan de un 2% hasta un 30% de recuperación. En particularmente lo de los paneles y lo de los frenos, nosotros como solución no lo vimos viable porque agregaba un costo importante. Los paneles flexibles que se deberían utilizar en un vehículo eléctrico son todavía muy caros. Complicaba la electrónica del producto y en ninguna de nuestras mediciones superamos un 5% de desplazamiento extra. Y como el Tito tiene hoy 300 kilómetros de autonomía con cada carga, y se supone que, vos para usar 300 kilómetros en un día tendrías que estar viajando, y el Tito no se pensó para los viajes, se pensó para la ciudad, entendimos de que no era muy económicamente conveniente, porque era encarecer el producto para algo que no traía un beneficio real de atrás, ¿no? Pero técnicamente es viable. Bien. Bueno, por otro lado acá preguntan, ¿han sometido al automóvil Tito o a los otros a algún tipo de crash test? En caso de que lo hayan realizado, ¿cuántas estrellas obtuvo? Sí, mira, en Argentina no hay, en ECAP no tenemos laboratorios, ni siquiera tenemos laboratorios de crash test. De hecho, yo he venido trabajando hace mucho con la gente del INTI tratando de poder tener en Argentina un laboratorio que haga eso. La gente del INTI me comentaba que los dummy, que son los muñecos estos, son muy, muy caros, porque más allá de que cuestan $1.000.000, es como que todos los años hay que mantener los sensores y es realmente muy, muy caro. En Argentina no se hacen esos ensayos. Y particularmente para la categoría L7 y la L6, que es en la que nosotros tenemos nuestros vehículos, no hay exigencia de crash test para poder aprobar el LCM. Sí te puedo decir que de los 1.000 vehículos que hemos fabricado que están dando vueltas por el país, hemos tenido varios siniestros, más de 10, de clientes, ¿no? O sea, no son dummies, pero sí eran clientes que lo compraron y tuvieron siniestros. Y con muchísima alegría te digo que funcionaron muy bien las medidas de seguridad de los cinturones de seguridad y digamos, la columna desplazable y el chasis. Y no tenemos ni siquiera un cliente que se haya quebrado un hueso. O sea, no te digo mortalidad cero, pero ni siquiera quebraduras, lo cual a nosotros nos deja muy contentos con el producto porque entendemos que funciona muy bien. Bien. Bueno, y la última, Juan Manuel dice, ¿cuál es la situación actual de la explotación y puesta en valor del litio en el país? Y que es muy generalista, por ahí no tenés por qué responderla, pero bueno, ¿y cuáles son los planes a mediano y largo plazo? Y agrego algo pequeñito, cortito, si has estudiado el reemplazo del litio por el sodio como un material muy disponible y muy fácil de reutilizar y de disponer finalmente. Bueno, así que arranco de atrás para adelante. De sodio, hemos hecho algunas baterías de sodio, tenés casi la mitad de la densidad de energía comparada con el litio. O sea, tiene muy buenas prestaciones, sobre todo para las bajas temperaturas, pero sigue siendo mucho más voluminosa y pesada la celda de sodio comparada con la de litio. Quizá va a llegar en algún momento, sobre todo por esto de que geopolíticamente a la mayoría de los países del mundo les conviene que se use el sodio y no el litio para no estar dependiendo de otros países. Pero vamos a ver qué termina resultando. Hay unos cátodos de algunos componentes mezclados con carbono y con nanotecnología que creo que van a ser muy prometedores, incluso que van a cambiar y van a haber un gran salto en los próximos años. Y después en la Argentina tenemos el beneficio de tener el litio. Pasa que el litio hay que poder explotarlo para que sea un beneficio real. Se produce el carbonato, pero nos falta todavía ese eslabón de poder pasar desde el carbonato a la celda completa, que eso en la Argentina no se está haciendo. Entonces nosotros sacamos carbonato, exportamos el carbonato con muy poco valor agregado y después sí se termina importando la celda o
en el peor de los casos, una batería ya fabricada afuera. Había un proyecto de la Universidad de La Plata, a través del ITBA, de hacer las celdas en Argentina. De hecho, nosotros tuvimos acceso a un lote de la producción de prueba, hicimos una batería de un Tito con esas celdas y nos funcionó perfecto, pero bueno, entiendo que después por una decisión política ese proyecto se ha dejado de lado, por lo menos está ahora en un parate. Yo como ingeniero argentino me llena de tristeza, pero no pierdo la esperanza de que en algún momento arranque y llegue y todos podamos disfrutar de celdas argentinas. Bueno, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires te agradecemos y le agradecemos al ingeniero Juan Manuel Barreto. Muchas gracias por tu exposición y tus preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por haberse quedado hasta última hora. Les juro que lo voy a hacer breve, porque yo sé que ya estamos todos pensando en el regreso. Bueno, como ya anunciaron, yo trabajo en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, SAU. Soy el responsable de las acciones sobre lo que movilidad eléctrica lleve adelante la empresa. Y en esta presentación que yo les voy a dar ahora, voy a hacer una pequeña introducción al contexto histórico y el contexto actual sobre el porqué de los vehículos eléctricos y esta aparición de esta tecnología. Por suerte, Juan Manuel Barreto ya habló de lo que es un vehículo eléctrico, así que me evita bastante tiempo de la presentación. Y luego sí voy a hablar de qué hace la empresa en cuanto a movilidad eléctrica, cómo la fomenta, cómo soporta esta tecnología, desde ya del punto de vista de la distribuidora. Bueno, Juan Manuel ya mostró ahí un anuncio viejo de un vehículo eléctrico de 1915. La movilidad eléctrica no es una tecnología nueva, es una tecnología que tuvo un auge a finales de 1800 y principios de 1900 en varios países, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, donde había flotas de vehículos y patios de carga, como se ven ahí, que cargaban de noche, estaciones de carga públicas, como la que se ve ahí a la derecha de la pantalla. Por supuesto que con un nivel de tecnología no tan desarrollado como lo que hay ahora, con una autonomía que no tenía nada que ver lo que tenían en ese entonces con lo que tienen hoy los vehículos eléctricos actuales. Y a finales ya de 1930, en 1920 más o menos la producción de vehículos eléctricos era el 30% del total de vehículos que se producían en Estados Unidos. Pero lo que sucedió es que hubo algunas razones que determinaron la desaparición de esa tecnología por una tecnología que se adaptó mejor a la sociedad en cuanto a costos y en cuanto a practicidad. Siempre tomo una frase de un colega de sus presentaciones que dice que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque aparecieron nuevas tecnologías y elementos que permitieron desarrollar cosas de mejor calidad y que dieron más proyección en la sociedad en ese entonces, como ser, por ejemplo, todo lo que yo tuvo que ver con el procesamiento metalúrgico. Entonces, bueno, el bajo costo del petróleo, por un lado, los ítems que se ven ahí, la eliminación de manivelas en el arranque de los autos, que también eran un problema, sobre todo, digamos, para las mujeres, para poder arrancar un auto. Más de un brazo quedó quebrado en ese proceso de arranque. La necesidad de poder viajar más distancia y que la recarga demorara menos tiempo, y el precio elevado que tenían los vehículos eléctricos versus los vehículos a combustión determinaron el fin de esa tecnología en esa época. Bien, se habló también de esto, lo voy a mencionar muy rápido. El efecto invernadero no es un problema, es una necesidad, y sin él no existiríamos. El problema es el incremento del efecto invernadero, que es el incremento de los gases que normalmente no existían en el planeta a nivel atmosférico, y la actividad del hombre hace que salga un CO2, digamos, que estaba enterrado en el planeta en forma de petróleo, y la actividad del hombre hace que se vaya liberando ese CO2 por utilizar ese insumo.
Entonces se produce un incremento de efecto invernadero y ese calentamiento global es el determinante de que de muchos problemas ambientales, que ya se hablaron de metas y de plazos y de tiempos y de valores. ¿Cómo se sabe esto que es una realidad? Porque se mide. Por ejemplo, este observatorio que está en Hawái es muy famoso entre la gente que se dedica al estudio de estas cosas, es el Mauna Loa, y pueden ustedes observar que durante milenios nunca estuvo el nivel de CO2 atmosférico en los niveles que existen ahora a partir de la revolución industrial. Bueno, ya estos son datos, no son creencias. Entonces sobre estos datos, ¿qué se hace? Algo se mostró de la parte, digamos, alimentaria nacional. Esto es sacado de un informe global donde se ve claramente que el 22% del CO2 emitido viene por el lado del transporte. Y en el transporte en sí, ya podemos observar que un 40% corresponde a los automóviles y un 34% a los camiones. Entonces se determinó trabajar sobre ejes, como ser también la generación de energía eléctrica, pero bueno, yo me estoy enfocando en esta parte del transporte. Entonces se determinó que es un segmento sobre el cual se puede y hay que trabajar. Entonces, ¿y por qué, digamos, un segmento sobre el que se puede hacer algo? Porque, bueno, a ver, un vehículo eléctrico, por ejemplo, si es alimentado por energía 100% renovable, tenés 0% emisiones en el uso del auto y en la generación de electricidad. Pero eso en un caso ideal. ¿Qué pasa si yo conecto mi auto en el enchufe de mi casa acá en Argentina? Bueno, nosotros hemos calculado en base a los factores de emisiones de CAMESA y contemplando las pérdidas de transmisión y distribución, o sea que tenés que generar más energía de la que el auto va a consumir para recorrer la misma cantidad de kilómetros que un vehículo a combustión. Bueno, la reducción es de casi un 80% de CO2 equivalente de usar un auto eléctrico en las condiciones actuales en nuestra red, tal y cual, digamos, está conformada, que quemar el combustible en el motor del vehículo. Lo cual es una pregunta que nos suelen hacer muy seguida. Pero es lo mismo al final, si no la quemás en el auto, la quemás en la central. No es lo mismo, para nada. Lo cual, digamos, es un indicio de que es una buena forma de trabajar, no es la ideal todavía aquí en la Argentina, pero es mucho mejor que un vehículo a combustión. Les pido disculpas, no me di cuenta que había quedado así como mal acomodado. Bueno, a partir de esto que mencionó también Juan Manuel, existe desde este año una disposición que permite el ingreso de 50.000 vehículos electrificados por año durante 5 años, que se repita esta situación. Y en esos 50.000 vehículos tiene que cumplir la condición de que pueden ser híbridos que no se enchufen, híbridos que se puedan enchufar o eléctricos al 100%, pero que también tengan un valor menor a $16.000 en el puerto de origen, y esto les permite que al ser extrazona no tengan que pagar el 35% de alícuota de importación. Esto genera un gran volumen de marcas y modelos nuevos de vehículos y que en precio están relativamente equiparados a vehículos a combustión similares, cosa que, por ejemplo, el año pasado no sucedía, estaban en 2,5 veces el precio un vehículo eléctrico contra uno similar a combustión. Esto que vemos acá son proyecciones nuestras basadas en las declaraciones de las terminales y de los importadores que fueron ocupando el cupo de estos 50.000 vehículos. Fuimos analizando qué vehículos son los que se van a traer y de esta forma sabemos si son enchufables, no se enchufan. A nosotros lo que nos interesan son los que se enchufan, y se nos adelantó la proyección un año. Pueden ver ahí que en el 2025, en la proyección pesimista dice 614. Hace 2 meses el 614S lo teníamos a finales de 2026. Hoy lo que nos sucede es que arrancamos en Córdoba con 25 vehículos eléctricos
que nosotros teníamos relevados de hace años, venían creciendo muy de a poco esa cantidad. Hoy estamos en 76 aproximadamente y vamos a terminar el año en Córdoba con prácticamente 700 vehículos enchufables. O sea, es realmente exponencial el crecimiento, si bien en cantidad comparado con autos de combustión no es nada, pero en porcentaje es muchísimo. Tenemos estos dos casos, tenemos el caso de 500 preventas de BYD confirmadas en las dos concesionarias en Córdoba, más la batería de otras marcas que vienen en pelotón también vendiendo bastantes vehículos, y más lo anterior, bueno, vamos a arrancar 2026 con 700. Esto se traduce enfocándonos un poco ya y tocando parte de lo que es la red de carga nuestra. A principios de año, en los cargadores que teníamos instalados en vía pública, teníamos un promedio de más de una carga por día. Hoy superamos todos los días 4 cargas, están entre 4 y 5, y vamos a llegar a fin de año con 41 cargas diarias, lo cual a nosotros nos pone una presión tremenda en el sentido de tener que acompañar este crecimiento vehicular con una infraestructura de carga que le pueda hacer frente. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a la red de carga. En estos 5 minutos que me quedan voy a hablar de la red de carga y de tarifa de movilidad eléctrica. La red de carga que nosotros empezamos a diagramar, lo que primero hicimos fue analizar el flujo vehicular en las principales rutas y qué ciudades importantes atravesaban estas rutas para poder determinar a dónde poner cargadores rápidos que permitan el menor de tiempo posible que tenga que estar parado un vehículo para poder trasladarse entre ciudades, y a dónde vamos a instalar cargadores de oportunidad, donde ya la necesidad de una carga rápida no es tan relevante, y podemos instalar cargadores de potencia media a baja. Estamos hablando ya de cargadores en alterna que pueden ser de 7 kW o 22 kW. Puntualmente nosotros ponemos de 22 kW de alterna en ciudades, y en las rutas solemos poner cargadores de 25 kW o de 50 kW en corriente continua. La diferencia entre una y otra ya lo voy a tocar después si es que hay tiempo, pero tiene una gran incidencia en la velocidad de los vehículos si es en continuo o es en alterna la carga. Hoy tenemos 16 puntos de carga operativos en la provincia, que es cada uno de esos puntos que ven ahí, y esos círculos lo que significa es que si se cruzan, un vehículo puede trasladarse entre ciudades sin quedarse en el camino y también puede volver al punto de origen. Tenemos cargadores, como ya les mencioné, en 50 kW de corriente continua, que también tienen conectores de alterna en 22 kW, cargadores de 25 kW de continua únicamente, cargadores de 7, solo nos queda uno, que fue uno de los iniciales, los hemos ido reemplazando por cargadores de 22 kW de alterna. O sea, hoy tenemos una potencia instalada de 537 kW y 20 bocas de carga simultánea, porque varios de los equipos pueden abastecer a más de un auto al mismo tiempo. Y tenemos 13 puntos de carga en progreso. Si logramos antes de fin de año poder instalarlos y terminarlos estos, van a ser 336 kW de potencia más disponibles para ser usados para cargar vehículos. El objetivo del 2027 es llegar a los 47 puntos de carga. Este es un proyecto sobre el que estamos avanzando. Es un punto de carga múltiple de corriente continua con 3 equipos. Porque nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay más autos cargando y sobre todo en corriente continua. Entonces a veces tenemos hasta agrupaciones de 3 autos en el mismo lugar, donde uno está cargando en continuo, el otro para no perder el tiempo está cargando en el conector de alterna y hay uno más haciendo cola. No se da todo el día, hay momentos picos, pero bueno, si ya con 47 nos está pasando esto, con 700 creemos necesario ya pasar a otra instancia. Hasta el día de hoy, partiendo de los cargadores que empezamos a instalar en 2023, que ya tienen comunicación, los anteriores no tenían, ya entregamos más de 30 megawatt hora de energía a vehículos que estuvieron parados y cargando más de 2.300 horas. La reducción, bueno, acá también lo tengo anotado, es de un 80% los gases de efecto invernaderos, porque en la energía que se entregó se invirtió 6,7 toneladas de CO2 que se emitieron en el medio ambiente.
Pero si esos vehículos hubieran recorrido esa cantidad de kilómetros que usaron con esa energía eléctrica, con combustibles líquidos, se hubieran sumado 24,7 toneladas más de CO2 que se hubiera emitido al ambiente. Nosotros, antes de poner cada punto de carga en cualquier lugar, evaluamos una serie de variables donde intentamos que cada una de ellas tenga el máximo posible. Del 0 al 5 que tengan 5, ¿no? En cuanto a la visibilidad, en servicios que tengan en un radio a 300 metros del lugar, del punto de carga, porque las personas tienen que poder hacer algo y estar en algún lado mientras el auto carga. Porque el auto no carga en 5 minutos, puede cargar en una ruta, quizás necesites de 45 minutos a 1 hora para poder hacer 200 kilómetros más. Entonces no podés no podés instalar un cargador pensado en ruta en un lugar que no tenga absolutamente ningún servicio ni ningún lugar a donde estar. La persona no siempre va a viajar sola, puede viajar con su familia. Bueno, entonces hay que pensar en servicios, ¿no? Hay que pensar en disponibilidad horaria. Idealmente tiene que estar disponible las 24 horas del día. Hay equipos, los de corriente continua, que la normativa no permite que el cable no esté pegado al equipo. Entonces estamos hablando de 5 metros de cable de un diámetro aproximadamente así, que está lleno de cobre y que si lo dejamos en la calle va a durar poco. No porque seamos argentinos, sucede en Canadá, sucede en Estados Unidos y en Europa. Llevan el cable de los mismos vehículos, bajan. Claro. En los de alterna, el usuario tiene que llevar su propio cable. Y los de continua no se puede evitar que no tenga el cable del equipo. Por lo tanto, los de continua siempre buscamos seguros. Lugares privados. Sí. Bueno, voy a pasar para no demorarme en esto. Este es un caso de un cargador público. Esta es la Plaza Colón. Es una plaza muy céntrica y que se remodeló totalmente, quedó muy linda. Entonces buscamos mucha visibilidad y hoy por hoy, por suerte, ya tiene un buen volumen de uso. Este es un punto de carga pensado en una ruta, en donde acá ya lo que necesitas es velocidad y un lugar donde el cargador esté cuidado. Esto puntualmente está en Belleville y fíjense la característica del lugar con respecto a la ruta. Yendo hacia Rosario, Córdoba o viceversa, tenés 300 metros entre la decisión de salir por cualquiera de esos rulos y llegar al punto de carga y volver a subirte a la ruta. Eso es rapidísimo. Si lo pones en una colectora a la mitad entre dos salidas en ciudades, vas a tener que recorrer por una colectora quizás 4 o 5 kilómetros para llegar al punto de carga y después volver a salir. Entonces son factores que por ahí son muy, muy prácticos para el usuario, tenerlos en cuenta. Estos son los modelos que instalamos nosotros. Son el de la izquierda, el de 22 kW de alterna, es un cargador que está 100% en la calle. El del medio es de 25 kW de continua, solemos ponerlos en lugares más cuidados. Y estos, los de 50 kW, ya tienen la forma de un surtidor, digamos, de combustible. Y esto es imposible ponerlos en un lugar que no esté cuidado. Vamos analizando día a día, digamos, los indicadores en cuanto al volumen de energía entregado, digamos, interanualmente, cantidad de horas que se van usando, cuántas sesiones de carga se van efectuando, qué tipo de energía, cuántas horas se usa cada tipo de conector y cuánta energía se va entregando en cada uno de esos conectores, porque vos tenés conectores para carga en continua, conectores para carga en alterna, y en continua tenés diferentes tipos de conectores dependiendo del origen del vehículo. O sea, hay ciertas complicaciones que cuando uno se compra un auto eléctrico no las tiene ni presentes y que después los van aprendiendo, no pasa nada. Van preguntando y nosotros hemos armado varios grupos de WhatsApp con información colgada en esos grupos, información en general, para que cada persona que va entrando pueda ir y leer ahí, ¿viste? Sobre como preguntas de rigor que se van haciendo, sí. Y en cuanto a tarifa de movilidad eléctrica, 2 minutos te juro, y acá corto. ¿Por qué nosotros? Bueno, tenemos una tarifa de movilidad eléctrica de 2019 que fue mencionada en un informe de descarbonización de la ONU como un ejemplo de una utility en cuanto a acciones sobre movilidad eléctrica. ¿Por qué desarrollamos
nosotros ¿por qué promovemos que el usuario cargue de noche? A través de una señal económica. Me voy a saltar varias, perdón, me pase. Porque nosotros queremos que no suceda esto. No queremos que esta nueva demanda que está apareciendo y que está creciendo firmemente día tras día, que se sume a la demanda del pico, de la curva de demanda de la distribuidora o de cualquier distribuidora. Porque en este caso, con una simple medida, vos podés hacer que esa nueva demanda que se va subiendo al pico de la noche, poder llevarla al valle, para que cuando carguen de 11 de la noche a las 5 de la mañana, vos puedas cargar tu vehículo con un 30% de descuento a que si lo cargaras en otro horario, ¿sí? Entonces, un aire acondicionado, vos lo único que podés pedir es que no lo bajen de 24 grados, no le podés decir, ponelo en tal horario y te hago un descuento. Pero en el auto eléctrico sí, porque vos podés llegar a tu casa a las 5, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, 8, lo dejás enchufado y empieza a cargar. Pero podés programar eso también para que arranque solo a las 11 de la noche. Los cargadores, algunos cargadores te permiten, algunos autos te permiten. Entonces, si vos lo dejás así, llegaste a tu casa, lo dejaste enchufado y solo arranca a las 11 cuando ya te sale más barato cargarlo. Y hasta las 5 de la mañana ya repusiste la energía que vos consumiste en el día, porque la idea no es usar el auto hasta agotar la batería, porque tenés entre 200 y 300 kilómetros de autonomía. Nadie usa esa cantidad nadie rueda su auto esa cantidad de kilómetros por día, ¿no? Un auto particular hablamos. Entonces, si vos lo vas reponiendo, lo que vas usando todos los días, al otro día lo tenés lleno y no necesitas ni una alta potencia para cargar el auto, ni demasiadas horas tampoco. En 2 o 3 horas ya repusiste. Este es un gráfico como para ver visualmente la conveniencia en precios. Estamos viendo precios acá para que vos cargues de 11 de la noche a las 5 de la mañana. Y esto está enfocado en clientes residenciales y en clientes comerciales hasta 40 kilowatts, donde los residenciales tienen un cupo de 400 kilovatios hora en ese horario de 11 de la noche a las 5 de la mañana, que están sujetos a ese descuento. Pasando esos 400 kilovatios hora, ya pagas el valor normal de energía. La pregunta es, ¿400 kilovatios hora te alcanzan para moverte todo el mes? Y nuestro cálculo nos da que si vos utilizas un auto con un rendimiento promedio de 16 kWh cada 100 kilómetros, ya no salimos de litros cada 100 kilómetros, sino son kilowatt cada 100 kilómetros, kilowatt hora, y vos vas a necesitar alrededor de 17, perdón, me perdí. Son 16 kWh cada 100 kilómetros. Entonces vos vas a usar, se te va a incrementar en tu factura de luz 160 kWh más. Si hoy vos venías pagando más o menos entre 200 y 300 kWh, se te va a incrementar 160 más. Pero en el caso de Córdoba, esos 160 más en tu factura de luz va a representar 1/3 de lo que vos gastabas en cargar en una estación de servicio. ¿Sí? O sea, en Córdoba con casi 50.000 pesos recorres 1.500 kilómetros con un auto eléctrico. Eso tarifa de punto de carga eléctrico público. Entonces, ¿por qué nosotros instalamos red de carga y aplicamos tarifa de movilidad eléctrica? Promovemos tarifa de movilidad eléctrica. Y con esto ya cierro. Los datos que nosotros hemos analizado de regiones del planeta donde ya hace muchos años que la movilidad eléctrica es una realidad fuerte, indican que el 80 o el 90% de las cargas de los vehículos eléctricos se realizan a nivel domiciliario y el resto eventualmente en redes de carga. Sin red de carga no hay crecimiento de esta nueva demanda, pero mayormente la carga se va a dar en los domicilios. Entonces, lo que tratamos de hacer es esto, es encauzar esa nueva demanda a un horario donde la red de distribución no está solicitada y de esa forma evitar tener que salir a hacer inversiones multimillonarias en red de distribución cuando todavía no hace falta y que aparte la red de distribución la paga todo el mundo, no solamente las personas que tienen el auto eléctrico. Entonces tratemos de no sociabilizar una inacción que se traduce en plata.
Bueno, con eso ya. Bueno, en nombre del Gracias. Colegio de Ingenieros, te agradecemos al ingeniero Hugo César Ditofino de EPEC Córdoba.